Como dije antes, esta segunda ronda se va a centrar principalmente en las actitudes y aspiraciones de la juventud rural a la agricultura en pequeña escala. Vamos a tener dos oradores. Ya les presenté brevemente. Comienzo con Philippe Remy, quien, como hicimos en la primera parte, dará una presentación. Philippe Remy es agrónomo, 15 años en África en terreno, pero también como asesor para agricultura y medio ambiente para la cooperación francesa, involucrado en una serie de proyectos de desarrollo cultural y rurales, organizaciones de agricultores, servicios y cadena de valores. Entró a IFAD en 2006 como coordinador de política, asesor técnico ejecutivo. Se perdió el micrófono, lo sentimos. Continúa. Y coordinación, jefe de coordinador de Mali para la organización. Involucrado en el proceso de foros de agricultores donde se ha organizado una sesión específica de juventud en febrero del 2012 y también el punto focal de organización para su división, si le comprendí correctamente, sí. Y usted va a compartir su impresión sobre la juventud rural y sus aspiraciones con nosotros. Tiene usted la palabra. Gracias, buenos días. A ustedes, a todos. Voy a consolidar mi presentación sobre los elementos que hemos recogido durante el proyecto que hemos liderado con George Fernández, y la idea de este proyecto era reflejar el cómo facilitar la inserción de jóvenes a actividades agrícolas, un proyecto de un año. Trabajamos mucho con jóvenes, hicimos muchas encuestas, estudios, organizamos talleres y organizamos la sección juvenil en IFAD el febrero pasado. Centraré mi presentación principalmente en África subsahariana. Es la región que mejor conozco y porque no tenemos suficiente tiempo para examinar todas las regiones, e intentaré subrayar 5 recomendaciones e ilustrarlas que vienen de este proyecto y proceso con unos ejemplos para concretizar lo que digo e ilustrar las recomendaciones. Esta fotografía la tomó George, que yo le robé a un folleto. Es mi vecino. Yo digo, yo conozco esta foto, la tomé yo mismo, me dijo George. Tuvimos que pagarla, supongo, a lo mejor tendríamos que pagarla como derecho de autor. Pero en fin, bueno, la primera recomendación que surgió del proceso es ponernos confiar más en los jóvenes. Hablamos mucho con los jóvenes y de los jóvenes. Organizamos 2 encuestas para hablar con ellos, para hablar de sus aspiraciones. Y cuando hablamos con ellos, y George va a subrayar esto seguramente, ellos se sienten siempre frustrados. Tienen la impresión de que no se les respeta en su pueblo o en su país, en su región. No siempre son respetados por los donantes, por los interlocutores. Esto es importante subrayar desde un comienzo. Es obvio que necesitan más consideración y que se les dé más confianza. Depositar más confianza en ellos. Otro punto de poder hablar con ellos, que deben ser parte del proceso de toma de decisiones con relación a sus propias vidas, opciones y profesiones. A menudo no es así. La primera recomendación de la sección juvenil fue ayudarles a mejorar el diálogo entre sí primero, pero también a colectivamente reflejar su futuro potencial, sus oportunidades a nivel del pueblo, de la villa, pero más allá también en las ciudades, etcétera, y discutir mejor con otras generaciones de los mismos niveles también, para ayudarles a que sean más parte integrada de la comunidad y tener una mejor voz en la comunidad. Y como ejemplo para ilustrar esto, la forma en que podemos hacer esto y ayudarles a hacerlo es algo que muchos de ustedes seguramente conocen,
a través de la que se llama el Farmer Field School. Esto que comenzó desarrollado por la FAO en el 2008 y que al principio se dedicaba al huérfano causado por el SIDA, y la idea era agrupar a estas personas para ayudarles a realizar reconstrucción, para encontrar una forma de vida, etcétera. Estos grupos se desarrollaron en varios países africanos, pero también en Medio Oriente y Asia, y han tenido mucho éxito. Es una escuela con un currículum que combina producción agrícola, vida y conocimientos de la vida y empresariales. De chicos jóvenes a partir de los 15 años, trabajar con ellos para reflejar lo que pueden hacer en términos de la agricultura, pero también cómo quieren gestionar sus vidas, su relación con otras personas, cómo involucrarse en actividades empresariales, etcétera. Una forma de, a nivel de villa, comenzar a discutir con ellos, darles a ellos la oportunidad de hablar juntos y de hablar con otras generaciones. Y esto es algo muy poderoso, de hecho, cuando se facilita bien. Y esto es algo que fue recomendado por los jóvenes en la sesión juvenil y deberá ser expandido, creemos, no solo relacionado a los huérfanos del SIDA, sino que también a otros tipos, cualquier tipo de jóvenes, e intentar ver cómo ellos pueden construir su empoderamiento, su potenciación, por decirlo así. Y el segundo punto, este fue el primer punto, el segundo punto es ayudar a los jóvenes a pensar en forma más amplia. Y esto se puede desarrollar a diferentes niveles. El primero, como dije antes, es intergeneracional, es decir, no considerar a los jóvenes como algo separado, sino que integrarlos en los diálogos con los padres, etcétera. Y a menudo también desde el punto de vista del donante, a menudo los proyectos se centran en producción, por ejemplo, pero no están viendo la otra parte de la cadena de valor. A medida tenemos, por ejemplo, queremos producir arroz, producimos arroz y vamos a ayudarles a producir arroz, pero de ahí es difícil ir en esa cadena hacia arriba o hacia abajo. La idea es ayudar a los jóvenes no solo a entrar a la producción, como ya dije, sino que también para ayudarles a integrarse, a ser parte integral de todos los eslabones de la cadena de valor. Pensar en forma más amplia. Pero también en otra forma de pensar más ampliamente es ver de nuevos cambios de valor, nuevos. Por ejemplo, algunos producen arroz, tal vez es posible producir otra cosa, y los jóvenes podrían implementar estos cambios y tener, tal vez, si se quiere, intentar explorar nuevas cadenas de suministro, mercados nicho, segmentos, por ejemplo, aparte de los cultivos y actividades que ya existen. A menudo hablamos de cultivos, pero por ejemplo el ganado es también muy importante para los jóvenes porque a menudo con algunos animales sin tierra se puede obtener ingreso y desarrollar actividades comerciales. Lo vimos en Mali, por ejemplo, en muchos proyectos. Muchos gente volvió a la villa y cuando se le daba 5 o 6 ovejas podían comenzar una actividad y desarrollar actividades, y las ovejas no tenían que tener demasiada tierra para ellos, simplemente se vivían a los cerros y ya está. Y pensar en forma más amplia significa pensar fuera de la agricultura. Cadena de valor sí, pero también hay actividades fuera de la actividades no agrícolas, en resumen. No hay muchas cuando se ve en el África subsahariana, pero sí hay algunas, aunque pueden estar vinculados con la agricultura, por ejemplo, almacenamiento, marketing y otro tipo de actividades que se pueden desarrollar. Y esta es también una forma de pensar en forma más amplia. Otro punto que es muy importante en este segmento, en esta sección, es la movilidad. A menudo, cuando hablamos de personas de gobierno, funcionarios, donantes, la idea es decir, bueno, vamos a tratar de solucionar el problema de los jóvenes en los pueblos rurales. Pero muchas veces fracasan porque si se quieren ir se van igual. La idea no es fijarlos en las villas. Si quieren mover, bien,
pero si quieren moverse, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes a dónde vas? ¿Tienes algún plan? ¿Cuáles son las oportunidades que se te presentan cuando vas a otro lugar? Y ayudarles, tal vez a que sean más móviles. O, como dije antes, ayudarles a que vuelvan también. Y que cuando vuelvan, ayudarles a utilizar el conocimiento que han adquirido afuera, donde quiera que hayan ido. Así que la idea es ser más flexible en la movilidad. Y esto es algo que hay que reflejar en un punto importante que tenemos que reflexionar. Y otra cosa muy importante también para nosotros fue, obviamente, con respecto a las actividades de sustento. A menudo para los jóvenes es difícil, a un agricultor joven, obtener suficiente ingreso de una actividad. La idea sería tal vez poder combinar un conjunto de actividades. Podría estar involucrado en varias actividades, por ejemplo, una en agricultura, pero tal vez en ganado, otra en el ir al pueblo temporalmente y volver. Es decir, reflejarse, si quiere, la profesión no necesariamente en una actividad, es decir, no monoproductivo, sino que además un sistema de actividades, si se quiere, un sistema de actividades. Y esto, creo yo, hay mucho sobre lo cual reflexionar en este sentido. Tal vez, para ilustrar esto, le puedo dar el caso de Ghana. Ghana, conocimos unos agricultores en el sur de Ghana, donde el acceso a la tierra es imposible. Intentan encontrar tierra, pero era imposible. Todo está tomado por los padres, tienen que esperar hasta que los padres dejen la actividad. Lo que hicieron fue colectivamente comenzar a pensar qué iban a hacer y surgió la idea de construir almacenes y comenzaron a alquilar estas instalaciones de almacenamiento, trabajar con los padres para almacenar, pero recibiendo pago por el almacenamiento, y para ellos fue una forma de comenzar entrar en la cadena de valor agrícola y ser complementario a las otras actividades de los padres y al mismo tiempo eficientes, útiles y ser una especie de agente de cambio en el pueblo. Y esto fue un buen ejemplo donde jóvenes pueden encontrar una posición, un lugar para desarrollar una actividad antes de recibir la tierra, y cuando la reciban de sus padres podrán obviamente continuar con ello también, pero de partida pueden comenzar con otro tipo de actividad secundaria. Este es otro ejemplo para encontrar una utilidad. El otro punto es obviamente ayudarle a la juventud a construir sus propias capacidades, y en este sentido creo yo que hay enorme trabajo que hacer, porque a menudo y a veces leemos esto, que los jóvenes tienen mucha capacidad que los padres no tienen, pero cuando vamos a la África subsahariana, a los pueblos, vemos que el analfabetismo es muy alto. En Malí solamente el 50% para los hombres y solo el 32% para las mujeres. Hay una enorme discrepancia entre hombres y mujeres, pero muy bajo para todos. Y esto tiene que ser desafiado y tratado. Esto es clave. Si no podemos elevar el nivel de alfabetismo, será muy difícil para los jóvenes encontrar una actividad y desarrollar nuevas actividades. Este es el primer punto. Pero cuando esto quede resuelto, entonces la idea será ayudarles a acceder a centros de formación para adaptarse mejor a sus necesidades y entrar en actividades. Si quieren ser empresarios, necesitan una formación especializada, y en este sentido hay varios centros de formación en África que están comenzando a responder a estas necesidades de los agricultores, y creo que sería un punto muy importante sobre el cual reflexionar para seguir adelante, identificar aquellos centros de formación y ayudarles a que continúen expandiéndose y multiplicarse. Un ejemplo que quiero dar en este sentido, tal vez, no sé si lo conocen, en Benín hay un centro que comenzó el 95 en el sur de Benín, que trata de desarrollar modos alternativos de formación. Se les forma con
lecciones, por supuesto, en sus cursos normales en escuelas, pero al mismo tiempo se les forma en terreno y técnicas alternativas de agricultura, métodos tanto modernos como tradicionales de cultivo, así como también agricultura sostenible, y de ahí, al final de su formación de los 2 años, la escuela pasa a apoyarles para que sean agricultores en sus pueblos. Es una especie de nueva forma de apoyar a los jóvenes. Y hay muchos ejemplos de este tipo de centros de formación. Y creo que es una buena forma de ayudarles a que se hagan un empresario y también no considerar solamente la producción en este tipo de centros, sino que también procesamiento, almacenamiento, marketing, incluso otro tipo de actividades que pueden desarrollarse en la comunidad. Trataré de acelerarme un poco. Bueno, con esto ya he terminado, ya voy a terminar. El cuarto punto es construir capacidades colectivas o fortalezas colectivas, importante para los jóvenes agricultores, si queremos que el joven agricultor pueda ser parte de este diálogo, que sea parte del debate, parte de las políticas, parte de la implementación de los proyectos. Y cuando se ve a nuestra organización cómo están organizadas, hay 2 formas de organización. Primero, tienen su propia organización, y cuando vemos eso, estas organizaciones en el proyecto, vimos que era aproximadamente un cuarto de la organización encuestada eran de organizaciones jóvenes. A menudo la organización en sí era joven, débil, pocos recursos, poca experiencia, no mucha visibilidad, pequeñas. Cuando veíamos a los pequeños agricultores jóvenes en otras organizaciones, lo que observamos es que había muy bajo nivel de participación de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones, especialmente para las chicas jóvenes. Aquí necesitábamos hacerlas mejor organizadas en su organización o mejor representadas dentro de otra organización. En este punto, entonces, hay una recomendación de apoyar realmente a las organizaciones de los jóvenes agricultores y hablar con los otros agricultores para crear un espacio dentro de sus organizaciones para una participación juvenil, especialmente a las mujeres. Así entonces, aquí puedo yo rápidamente ir y tenemos un excelente ejemplo. Hay buenos ejemplos y hemos encontrado bastante en nuestra encuesta de organizaciones que podían tener una voz. Por ejemplo, en Togo, hace 2 años solo, comenzaron a crear una organización juvenil en el país y, de hecho, había un líder que se llamaba Elua, muy, muy expresivo, que cuando fue al Foro Nacional de Agricultura fue sorprendido, porque solamente habían personas de edad, de más de 40 años. Y dijo, ¿por qué no están los jóvenes representados en este foro? Y él comenzó a organizar una organización de jóvenes, y en el próximo foro, al año siguiente, él vino con su grupo y dijo, nosotros somos los jóvenes que queremos ser parte de vuestro foro. Y hubo debate, por supuesto, pero fue apoyado por el Ministerio de Agricultura, por algunos interlocutores, y crearon un grupo de jóvenes que es una selección de la plataforma juvenil. Y son ahora parte de la organización, producen en el mercado, exportan a otros países y son parte del Foro Nacional de Agricultura y participan en discusiones, en debates, etcétera. Ha tenido bastante éxito, es una historia de éxito bastante agradable, y si podemos ayudar a los jóvenes a organizarse, lo más probable es que lo puedan hacer. Y es clave para que ellos puedan evolucionar. Otro punto es... ¿No hay nada nuevo?
se aleja del micrófono cada vez que el señor se gira, así que nos disculpamos si no se escucha bien. El otro punto para nuestra conclusión podría ser que todo eso, todos estos componentes sociales para ayudar a los jóvenes a obtener respeto, ayudarles a organizarse, etcétera, por supuesto, tiene que hacerse con apoyo financiero. Si no traemos apoyo financiero a los jóvenes, será muy difícil que ellos puedan concretizar sus proyectos. Necesitamos hacer esto y, por supuesto, lo encontramos difícil y vimos algunas soluciones que podían existir en el mundo para ello. Y encontramos algunas, pero, por supuesto, estábamos conscientes de que todavía había mucho trabajo por hacer. Como dijo Felicite, la cuestión de la tierra es muy difícil y las cuestiones financieras son también muy importantes. Si los jóvenes no tienen acceso a ningún tipo de finanzas, esto es obvio, pero todos estarán de acuerdo en esto, pero yo quiero insistir en eso porque tenemos que pensar en cómo mejorar el acceso del financiamiento a los jóvenes agricultores. Y hay algunos ejemplos que son interesantes, tal vez un poco anecdóticos, no sé, pero podrían tal vez ser replicados. Por ejemplo, en proyecto hay un banco de ahorro, una caja de ahorros en Ecuador que les da abre una cuenta con $2. No quieren, hay muchos bancos que no aceptan cantidades pequeñas, pero en este banco sí, jóvenes de 15 años o incluso menos que dan dinero, $1 o lo que sea, y van comenzando, creando un ahorro y al mismo tiempo se están formando para saber cómo utilizar su dinero, para ver lo que pueden hacer. Es decir, una forma de comenzar un ahorro. Puede ser anecdótico, pero creo que simbólicamente hablando puede ser muy interesante. Algunas soluciones más clásicas que hemos encontrado, como combinar la formación con las finanzas. Y si uno como agricultor joven sigue, por ejemplo, la formación, entonces si tienes éxito en la formación podrás acceder a fondos. Y esto se hace principalmente en Europa y en Francia, por ejemplo, necesitamos tener un diploma antes de poder acceder a crédito. Porque esto puede ser interesante, pero también se puede hacer en otros proyectos en África. Pero creo que debiéramos... Le han preguntado si va a terminar. Continúa. Así que creo que esto puede ser también una solución. Y el último, y que es un punto que quiero dar, un proyecto en Perú, hemos creado un fondo de innovación juvenil. Un fondo creado por la Federación de Cultivadores del Café. Y pidieron una proposición de la juventud, una propuesta para presentar proyectos, y hay un comité que selecciona los proyectos más innovadores y sobre la base de ello seleccionan los proyectos y los financian y dan apoyo técnico para implementar el proyecto también. Estas son formas tal vez de intentar mejorar y aprovechar la ventaja de la innovación que los jóvenes pueden desarrollar. Bien, entonces voy a concluir ahora. Quiero concluir con este cuadro, aquí una vez más, y creo que es una buena foto porque no sabemos dónde va. Creo que tiene 10 o 15 años, no más. Un joven que camina, pero ¿a dónde va? ¿Va a su parcela? ¿Va a una escuela para hablar con sus compañeros? ¿Va al pueblo? ¿Va emigrando a la ciudad? ¿Porque no encontró nada en su pueblo? Es un buen resumen de nuestra discusión. Si hemos encontrado, por ejemplo, si tomamos una foto de una chica, también hubiera sido bueno también. Así que la próxima vez toma una foto de una niña. Sí, porque si tenemos una chica, entonces más interrogantes aún. Siempre estamos hablando de los chicos y de los hombres y no tanto de las chicas. Esta foto es un buen resumen de la discusión que hemos tenido. A dónde van y qué quieren hacer y cómo podemos ayudarles a concretizar sus proyectos.
Creo que fue interesante escuchar no solo los cuellos de botella que enfrenta la juventud, también nos ha dado interesantes ejemplos de soluciones u oportunidades que hay ahí y están vinculadas también, interesante, ver al debate que tuvimos antes sobre la pluriactividad, por ejemplo. Así que ahora quisiera presentarles a George Fernández. George es originalmente de Kerala, en India. Desde el 2004, presidente del Movimiento Internacional de la Agricultura, del Movimiento Católico de Juventud rural y Agrícola. Él es miembro también del grupo de asesor de CSO, del Comité de Alimentos, y también miembro del Comité Coordinador de la Sociedad Civil, del Mecanismo Sociomil, CVS, y también del Comité Internacional de Planificación y de muchos otros cargos que ocupa, donde está vinculado la juventud con el debate agrícola. Una pregunta para comenzar. Tú eres presidente de un movimiento de juventud rural. ¿Te consideras un joven rural? Sí, gracias por la pregunta. Gracias por darme la oportunidad para presentar la opinión sobre el tema que estamos haciendo. Ya, hay gentes que están discutiendo cuestiones juveniles que no tienen, no están relacionadas con actividades juveniles. Para MIJARC o MIJARC, el Movimiento Internacional para Jóvenes Agrícolas y Población Rural Joven, estamos trabajando en áreas rurales. Un movimiento fundado en el 54 por el Movimiento Rural Juvenil, que comenzó en Europa. Algunos países activamente involucrados en el 54 eran Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, etc. Y este movimiento floreció en otras partes del mundo también, trabajando en 40 países con miembros de base de agricultores y juventud rural entre las edades de 15 y 35 años. O 25 años, creo que dijo. Este es el grupo Meta, el grupo al que nos dirigimos. Dicen que trabajan en 40 países y que el movimiento que trabaja... ¿Cuántos jóvenes rurales representan? Aproximadamente tenemos un afiliado de 2 millones de jóvenes: Asia, África, Europa y América Latina. Bien, gracias. Y yo sé que tú trabajas estrechamente con Philippe Remy, quien nos acaba de dar su presentación y ha compartido sus visiones con nosotros, basado, por supuesto, en la cantidad de estudios realizados en los cuales su organización también estaba involucrada. Yo presumo que está de acuerdo con la mayoría de las cosas que él mencionó, pero también creo que tiene otros puntos que quería mencionar, ¿sí? Sí, por supuesto, creo que para nosotros, que estamos trabajando en el terreno con la juventud rural y con los jóvenes agricultores, la mayoría de las cosas, como por ejemplo facilidades, lo que ha mencionado la colega China y Philip, son nuestra realidad, pero algunos enfoques son diferentes a otros. Para nosotros, nunca comenzamos con la agricultura como negocio. Primero, en nuestra parte del mundo todavía queremos promover una imagen de la agricultura como la cultura de la sociedad. Si no mantenemos ese espíritu, esto será, y lo puedo comprender también, estimularle a los jóvenes para que vean la capacidad empresarial, etcétera, y hacer que la agricultura, para razones financieras, esto lo entiendo, pero en nuestra parte del mundo, en muchos países, en muchos casos, la agricultura todavía se considera como la cultura de la sociedad. Por lo tanto, todavía es muchos, por eso todavía están involucrados en la agricultura. Sino estos 500 millones de pequeños agricultores no estarían todavía viviendo en el sector. Ya hubieran todos emigrado. Así que el punto de partida para nosotros es ver la cultura de la agricultura entregando un conjunto de valores a la sociedad en diferentes medios y aspectos y
la multifuncionalidad de la agricultura es clave para nuestro punto de vista, y en términos de jóvenes, para involucrarse en la agricultura, creemos que el acceso a la tierra, especialmente la tierra agrícola productiva, es el principal desafío. Lo que yo veo en mi país, como has dicho tú, Felicity, es que el acceso a la tierra para el agricultor es de menos de 1 hectárea, 0,6 en muchos casos, de manera que cuando no hay acceso a la tierra, no hay posibilidades de involucrarse en una actividad agrícola, y en muchos casos no son personas independientes, como ya se ha dicho. Si yo tengo media hectárea, puedo ser un agricultor independiente en el contexto indio, pero ni siquiera tengo eso. Así que esto es lo principal, tener acceso a la tierra. El primer punto de partida desde el punto de vista de la agricultura, especialmente para los jóvenes. Y tengo yo unos ejemplos interesantes que hemos encontrado en nuestro proyecto en México, donde hemos implementado un proyecto que se llama la transferencia de tierra, apoyado por el gobierno mexicano, y que es realmente una iniciativa de éxito que puede ser copiada en otros países, pero no para todos, tal vez, pero por lo menos algunos pueden beneficiarse. ¿En qué se centra esto? Se centra en una transferencia de tierra anticipada. En muchos países esto es posible. En algunos países, los padres, en nuestra propia situación, en la mayoría de los casos, la tierra y propiedad no se transfiere hasta que los padres ya son muy viejos. Y en la mayoría de los casos, los jóvenes ya han perdido su motivación para tal momento y se han largado prácticamente. Y este es el principal desafío para los jóvenes. En este sentido, lo que se llama la herencia anticipada de la tierra puede darles a ellos la motivación para entrar en el proceso agrícola. Y hay un proyecto en México donde el gobierno de México ha estado haciendo esto para trabajar con propiedades de tierras de propiedad común, que son propiedades de los ejidos mexicanos, donde el concepto de pasar de los padres a los hijos para involucrarles en la agricultura, y los jóvenes tienen acceso, pero también al mismo tiempo los padres tienen ciertos esquemas de beneficios del gobierno para su beneficio, para su bienestar. Hay un mecanismo ahí que le puede ayudar a los jóvenes a ser motivados. Si esperan hasta que los padres decidan, en una edad más tardía, ya no estarán ellos interesados o no tendrán el mismo espíritu ni esa visión cultural. Bien, gracias. O sea que la cuestión de la tierra es clave a interesar a los jóvenes en la agricultura. Si se examina el papel de la juventud, ¿cómo ves tú que ellos puedan contribuir a una agricultura más rentable y sostenible? ¿Cómo puede una nueva realidad agrícola verse? ¿Qué aspecto tendrá? ¿Cómo podemos entregar oportunidades para los jóvenes para realmente construir esta nueva realidad rural? Lo que hacemos en nuestro movimiento es hacer que los jóvenes sean los actores críticos para la reforma agraria. Y también vemos el problema de la movilidad. Hay muchos jóvenes que quieren irse, pero lo que intentamos hacer en Millar, en el movimiento, lo que queremos es cultivar un espíritu dentro de los jóvenes cuando están en los pueblos, que aprecien la vida de las áreas rurales en diferentes desafíos y contextos, cuando están forzados a salir de sus pueblos, que puedan apreciar aún así la vida del pueblo, y que cuando sientan en la comodidad de volver, que puedan volver para vincularse con. Hay una necesidad urgente de crear vínculos en los jóvenes rurales que todavía quieren continuar su vida en las áreas rurales, y los que
van a los pueblos, a las áreas urbanas, pensando que hay muchas oportunidades, pero que en muchos casos no es así. Yo les puedo decir que hay muchos ejemplos donde en mi contexto en la India, donde hay muchos jóvenes que se han ido a las ciudades y que han terminado en empleos muy precarios. Y estos empleos no siempre son sostenibles, pueden ser parte integral de la oleada de violencia, drogas, etcétera, y que cuando están en tal situación, en la mayoría de los casos, estos jóvenes no quieren volver a las áreas rurales porque no hay nadie ahí que les espere, porque ya se han ido y no hay un vínculo que les permita volver. No queremos que esta situación ocurra, de ahí la necesidad de crear el vínculo con la juventud rural para aquellos que van a otras partes y que puedan mantenerlo para que tengan para que puedan apreciar el retorno. Conocí a alguien de China, de una federación de jóvenes rurales, y que en la crisis del 2009, la crisis económica, donde ya no era rentable y todas, incluso las empresas de seguro, etcétera, volvieron a invertir en agricultura y muchos volvieron a los pueblos. Había una imagen falsa se hablaba de inversión agrícola, pero en la mayoría de los casos la mayor inversión agrícola hizo el pequeño agricultor. Muchos hablan de la agroindustria, que contribuían solo una porción de la producción. La prioridad venía del pequeño agricultor en grandes cantidades. En términos del proceso agrícola era superior. Y en China, cuando esta crisis económica financiera ocurrió, hubieron millones de jóvenes cada año, 65 millones de chinos emigran en la ciudad y este movimiento de jóvenes ocurre gradualmente, muy lentamente, día tras día. En algunos casos es rápido, pero cuando hay una crisis en términos económicos, la crisis no es gradual, es repentina. Esto también ocurrió en China, también ocurrió en India, Europa. En todas partes, y cuando ocurre una crisis, es muy difícil retornar para aquellos jóvenes que han abandonado las áreas rurales. Lo que enfrentamos como gran desafío, en nuestra opinión, Philip también dijo algunos ejemplos, estas fijaciones que se llama, estas iniciativas para que se queden en los pueblos. Lo que necesitamos realmente es el papel del gobierno nacional. Vamos a discutir esto, ¿estarán de acuerdo? Estamos diciendo aquí que podemos tener el mismo espíritu, pero en muchos países, como has dicho tú, Felicite, el 40% del empleo lo entrega la actividad agrícola, y cuando vemos, por ejemplo, en la India, donde vengo yo, acaba de aumentar, es el 6% del ingreso lo entrega la actividad agrícola, pero cuando entramos a este mundo industrializado, la globalización, etcétera, nuestra contribución del sector agrícola antes era la economía primaria y ahora todavía más del 60% todavía vive de la agricultura en la India. Hay un desequilibrio enorme donde el sustento y la adjudicación presupuestaria de los gobiernos nacionales no existe. En cualquier parte del mundo no puedo ver yo más del 10%, que más del 10% del presupuesto se dé a la agricultura. Si no cambiamos esto, el sistema no va a cambiar. Cuando hay una adjudicación presupuestaria y esta, especialmente para la agricultura, esto solo entonces se cambiará la situación. Si no, seremos víctimas de las políticas de ayer, que no podemos cambiar con pequeñas soluciones. Y el último punto que quería mencionar yo es con respecto al aspecto de la organización y la representación de los jóvenes, porque, verán, si podemos ver el nombre de cualquier otra organización de agricultores, ¿alguien puede mencionar un grupo global de jóvenes agricultores? No, porque no existe, no hay nada así. Hay algunos grupos aquí y por allá, sí, y también hay muchos grupos en algunos países, pero en una región y a nivel global, internacional,
No hay nada. Muy rara vez se encontrará una organización que los aúne, porque uno no es joven durante mucho tiempo. Esa es otra cosa, no se pasa durante mucho tiempo. Es un periodo breve de tu vida y es difícil organizar la juventud también. Por eso que es importante que los jóvenes en sí comprendan que si no pueden hablar por sí mismos, alguien hablará a nombre de ellos y no comprenderá las realidades centrales. Las políticas juveniles son clave si queremos crear un cambio en el campo de la agricultura. Las políticas que existen actualmente no son realmente consultadas con los jóvenes y en muchas políticas han fracasado porque los jóvenes no se ha considerado su opinión ni se han tomado en cuenta. Por eso es importante que incluso cuanto las iniciativas que promovía el Banco Mundial pidiéndonos privatizar todo, cambiar todo nuestro sistema de educación, cambiar nuestra dependencia social, todo esto, todos estos, incluso esto, no tenían un componente juvenil en su exposición. En África, el de los 2 documentos que se hicieron al respecto en África, solamente un pequeño porcentaje se hizo con respecto a este proyecto que, según entiendo, el orador dice PRSP. La política para los jóvenes debiera ser elaborada por los jóvenes, para los jóvenes, subrayando las necesidades y desafíos que enfrentan, y los jóvenes deben estar representados en las organizaciones colectivas a nivel de organización, si no veremos jóvenes que simplemente quieren irse de sus realidades, escapando de los desafíos. Bien, muchas gracias por eso. Creo que has añadido elementos interesantes al debate. La necesidad de invertir en la agricultura se mencionó ya, pero también de incluir la perspectiva de los jóvenes en políticas y en las políticas de inversión diseñadas. Y la organización de la juventud es algo también crítico, que hay muy pocas organizaciones internacionales de los jóvenes. De hecho, es como la cuestión del huevo y la gallina. ¿Cómo nos aseguramos que los jóvenes sean parte integral de las políticas nacionales? Creo que esto es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. ¿Dónde comenzamos? Y todo el aspecto del aprecio de la agricultura y también el respeto que tú has mencionado. La gente tiene muy poco respeto en su propia comunidad también. Y de cómo podemos obtener el respeto y cómo la agricultura se puede apreciar más si no es rentable todavía, que fue mencionado por Altian que al principio de la sesión. Así que, bien, ahora, una vez más, tendrán ustedes la palabra para tener vuestra opinión sobre esta cuestión. Se mencionaron un par de cuestiones en el debate sobre la tierra, pero creo que toda la cuestión de la pluriactividad también es interesante, donde Philip claramente mencionó que necesitamos ver más allá de la cuestión de la productividad de la agricultura y ir más allá de la cadena de valores, buscar oportunidades que hay ahí para el empleo de la juventud rural e ir más allá de la agricultura y cultivos, buscar cuestiones de ganado, por ejemplo. Así que muchas ideas se han mencionado.